Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Y como decíamos al inicio de esta semana ha sido de manera especial en torno a las misiones. Estamos en octubre, mes de las misiones, mes del Rosario, y ayer celebrábamos con gran alegría y entusiasmo a Nuestra Señora del Rosario. Así que hoy tengo un invitado sumamente especial, vino de lejos, pero está muy cercano aquí con nosotros, el padre Gilmer Alonso Pérez, es sacerdote diocesano, es rector de la Catedral Nuestra Señora de la Paz, allá en Colombia, en su tierra natal. Bienvenido, padre Gilmer. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora en este programa, Mi Camino de la Fe. Gracias a la hermana Cristina, como estos días celebramos a Sor Faustina, Sor Faustina y Sor Cristina. Bueno, aquí estamos. Qué bueno que está aquí, qué bueno que nos visita. Hemos tenido una semana hermosísima desde las obras misionales pontificias aquí en Puerto Rico. Estuvimos hablando con el padre Orlando, que nos fue haciendo un camino para esta experiencia de este mes misionero por excelencia, y de una forma especial pues hemos querido resaltar este mes junto con las obras misionales pontificias. El Domum, que lo estaremos celebrando el domingo 24 de este mes, lleva por un lema: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Ese es el lema que tenemos para este año en el Domingo Mundial de las Misiones. Así que, Padre, le invito a que oremos juntos la oración de la etapa de la unidad, que es en torno al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la Iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Amén. Ayúdanos, que el Señor también nos ayude a cada uno de nosotros a ser discípulos misioneros, que hoy la Iglesia más que nunca necesita. El lema para este año y el mensaje hermoso que nos presentó el Papa Francisco para esta Jornada Mundial de las Misiones lleva por título: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, que está tomado del capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 20. Una frase tan corta, tan pequeña, un versículo tan sencillo, pero que nos dice tanto. Y como no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, padre Gilmer, usted tiene una experiencia, un caminar misionero, ¿verdad? Usted vive y trabaja en Leticia, Amazonas, Colombia. ¿Cuánto tiempo lleva allí trabajando, colaborando? Bueno, 18 años. Cumplí en mayo. Soy del norte del país, de Cúcuta, frontera con Venezuela. Y bueno, Dios ha querido que vaya también a esta región de la Amazonía. Soy sacerdote diocesano, incardinado para el vicariato de Leticia. Son 9 vicariatos en este momento en Colombia, siendo este el más grande, con 109.665 kilómetros, 12 parroquias, pero para ir a las parroquias hay que ir en avión. En la mayoría de las parroquias, en este momento, nuestro santo obispo está de visita pastoral a 2 parroquias, y bueno, hay que tomar el avión para poder ir a esos lugares. Y qué bueno que ha llegado a Puerto Rico para que podamos compartir con usted esta experiencia que usted lleva allí en Leticia hace 18 años, sacerdote diocesano, misionero, enviado por su obispo, ¿verdad?, a estas tierras de misión. ¿De qué manera usted no puede dejar de hablar
ni expresar aquello que ha visto y oído en estos 18 años de experiencia misionera. Bueno, la alegría de haber recibido el anuncio, de sentirme completamente libre en un mundo de situaciones y de realidades complejas donde vivía por cuestiones de violencia. El recibir el mensaje, el tener la formación, el entrar a un seminario, todo un proyecto de Dios para mi vida, para mi existencia, y de poder compartir esa alegría de ser completamente libre, de ser lo que soy, en la alegría, el poder compartir la fe, el poder compartir la cultura, el renunciar a mi cultura, porque son realidades muy distintas, las del norte a las del sur, el mundo indígena, el mundo del mestizaje, la frontera de Colombia con Brasil y Perú. Hay una inculturación en una totalidad de esta experiencia, por lo que nos está explicando, Padre. Además de esto, ¿qué ha visto? ¿Qué ha visto allí que le tiene enamorado, que lleva 18 años, que no ha podido dejar de hablar? Que he visto el poder contemplar en la creación al Creador. Tenemos el río más grande del mundo, el Amazonas. No estamos hablando de un lago ni un charco, sino el gran río Amazonas, la gran selva, las comunidades indígenas con toda su sabiduría, toda su riqueza, cómo llegaron los primeros evangelizadores y cómo nosotros hemos ido acompañando, alimentando, manteniendo la llama de la fe que un día los grandes misioneros encendieron en estas personas. Así que es motivación suficiente para acompañar, para estar con la comunidad, sencillamente para hacer iglesia en medio de la comunidad. Además de haber sido enviado a esta tierra de misión, ¿verdad? Como es Leticia Amazonas, allí en Colombia, ¿cómo tú has sentido ese llamado misionero? Bueno, Dios nos va preparando y nos va disponiendo. Sin querer, cuando estaba en el norte, fue enviado a estudiar al Seminario Intermisional en Bogotá, la capital de Colombia, donde se formaban los sacerdotes para la misión en el país. Y nos daban los elementos, pero además de los elementos de la formación, el poder compartir las experiencias con jóvenes de otras realidades y de otras situaciones y de otras culturas, para poder ir escuchando, porque el mensaje es, primero hay que recibirlo por el oído y luego sí poderlo transmitir, para saber cuál era la experiencia de fe que se vivía en cada una de estas iglesias particulares del país, hasta que Dios dijo, bueno, lo necesitamos allá en el Amazonas, con comunidades indígenas. Se podrán imaginar lo que significó la semana en la que me dicen va para el Amazonas. Eso fue todo una tragedia, porque es dejar familia, es dejar cultura, es dejar todo por el todo. Y por eso cuando me preguntan qué es lo más difícil de la misión, yo digo renunciar a lo que nosotros somos para que Él sea. Sencillamente somos instrumentos de la gracia de Dios, y si nos inventamos otra cosa, ya Él no aparece, y el que tiene que aparecer es el misionero. Y Él es el protagonista. Y Él es el protagonista, ni me ha faltado. De toda esta experiencia, porque ciertamente por nuestras propias fuerzas no podríamos, si no nos encomendamos a Él, si no nos entregamos a Él, si no hemos visto y oído todo lo que Él nos fue preparando para este gran envío. Ahora ustedes, esto que yo le he enseñado, ahora ustedes vayan y anúncienlo, vayan y denlo a esas periferias existenciales que hoy más que nunca son más grandes. Entonces, ¿cómo evangelizar hoy? Si nos vamos con toda esta experiencia de la pandemia actual, ¿cómo evangelizar? ¿Cómo ser misionero hoy en tierras de misión? En este caso en la Amazonas, donde usted se encuentra allí colaborando con la extensión del reino de Dios que ya está presente. ¿Cómo evangelizar hoy? ¿Cómo eso que hemos podido, que no podemos dejar de hablar de esto que hemos visto y hemos oído, cómo hacerlo en medio de una pandemia? Pues lo ha insistido el Papa, lo insiste también nuestro obispo José de Jesús, el de caminar con la comunidad,
el de acompañar situaciones y realidades. En la pandemia, ¿cómo fue o cuál fue el papel de la iglesia o cuál fue la evangelización de la iglesia? Fundamentalmente y casi que en todo el Colombia, la caridad. El poder asistir, hay que decirlo así, las situaciones específicas y concretas de la parte humanitaria, pero llevando también un mensaje de esperanza todo el tiempo a través de, en nuestro caso, de la radio, porque la conectividad en ese lugar no es la mejor. El tema de las redes sociales no es que funcionen como pueden funcionar acá en este país. Aún así, siempre inyectando un mensaje de esperanza. Estamos en aquellas palabras que decía el Papa el 27 de marzo, estamos en la misma barca y nos salvamos juntos. Entonces, esa fue la manera, ha sido, y desde luego que en el llamado del Papa en Querida Amazonía es: la iglesia tiene que seguir haciendo presencia, acompañando fundamentalmente a las comunidades, es la manera de evangelizar hoy, estando sencillamente con la gente, que sientan la presencia a través del ministerio que hemos recibido. Es estar con Él, es estar con ellos, es estar con este pueblo que ciertamente el Señor pone en sus manos en esta realidad, y que pone también en las manos de nosotros de la realidad en la que vivimos. ¿Hay COVID en la Amazonía? Pues desde luego que todavía quedan por allá las esquirlas, ¿verdad? Queda algo, pero somos una población privilegiada. En su momento, cuando empezó toda la pandemia, pues era la gran tragedia humana, porque claro, al llegar el virus a una comunidad donde no hay, el único hospital que hay en la ciudad cuenta con 3 y 4 camas, pues era el fin del mundo. Aún así, mire cómo Dios muestra los signos, y a través de todas las plantas de la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas, tomándose toda clase de té, en el mundo ticuna o de estas comunidades indígenas, ninguno falleció. Murieron algunos, claro, porque estaban con otro tipo de enfermedades y no alcanzaron a llevarse a la capital porque son 2 horas en vuelo, pero digamos que esa realidad apocalíptica que teníamos prevista, Dios nos bendijo, siendo la primera ciudad inmunizada de Colombia, cuando no creíamos eso. Y nos dimos cuenta que el virus realmente lo llevaban a la capital en los vuelos, cerraron el aeropuerto y bueno, finalmente Dios siempre saca algo bueno aún de la adversidad, y es que estuvimos cerrados. Ciertamente que los productos y todo encareció, pero lo más importante, el valor de la vida se ha preservado. ¿Cómo se vive la fe en tierra de misión, en esta experiencia que tú vives en Leticia, Amazonas? ¿Cómo es las celebraciones? ¿Cómo tú como sacerdote que anuncias un mensaje, que predicas la palabra? ¿Cómo es ese pueblo? ¿Cómo es esa comunidad? Bueno, aquí hay que hacer una diferencia entre comunidades indígenas y propiamente la capital, la ciudad, porque es un poco más de mestizaje. Les mencionaba que está al lado Perú y Brasil, y significa que hay todo dicen los brasileños, un misturado, una mezcla. En las comunidades indígenas si me preguntan, es de las sensaciones más extraordinarias que uno pueda vivir, porque en ocasiones, al no tener capillas en algunas comunidades indígenas, se puede celebrar debajo de un árbol, al poner una mesa con un mantel y poder ofrecer la Eucaristía. Los indígenas son felices que vaya el misionero a compartir, y tienen la claridad de que el misionero es la presencia de Dios en medio de la comunidad. Normalmente comparten y les gusta celebrar después de la Eucaristía con comida, porque es una fiesta. La alegría y la espontaneidad de los niños, de los adultos mayores en las celebraciones, y sobre todo los cantos en la lengua propia, en la lengua indígena, son una maravilla. Eso vale la pena. Ojalá que puedan ir muchos hermanos de Puerto Rico en esa experiencia que tenemos y en este vínculo de verano misionero, y que podamos contar, no con 2, porque hay anacondas con suficiente hambre, que vayan unos 20 misioneros, pero que no vayan 8 días, que vayan un mes. Y el obispo pide que 3 o 4 vayan, ¿qué tal? Un año de experiencia misionera
por el Amazonas. Así que, por favor, publicidad, política pagada, los estamos esperando. Muy bien, ¿no? Y está muy bien que nos dé esta animación. Usted sabe que Puerto Rico y precisamente Ponce es la sede para el 6º Congreso Americano Misionero. Así que estamos preparándonos, estamos haciendo todo un camino con esta experiencia de recibir a tantos misioneros. Pero así como Monseñor Daltoso decía en el lanzamiento internacional allá en la Basílica de la Guadalupe en México en febrero, cuando estuvimos allí con gran alegría, cogimos este mensaje: Puerto Rico, la puerta por donde entró la fe en el Caribe, así que Puerto Rico sea la puerta de la evangelización, de donde salgan también muchos misioneros y misioneras a estas tierras de misión que hoy tanto se necesita. Para ello, pues ciertamente tenemos que estar preparándonos, ¿verdad? Porque no es fácil, como tú muy bien decías al inicio del programa, no es fácil uno dejar todo lo que tiene para lanzarse a esta gran aventura. Pero cuando uno está allí, que creo que es la experiencia que usted pueda estar viviendo, son 18 años, llega un momento en que uno dice: este es mi hogar, esta es mi casa, aquí yo me siento en mi familia, y esa familia que es de su sangre, que usted dejó en un momento dado para seguir ese mandato del Señor, pues se ha extendido. Ahora tiene una familia extendida, ya no es su entorno familiar solamente, sino una familia extendida de muchas culturas, de muchas experiencias, de ritos, pero que a la larga nos pueden llevar a lo único, que es Jesucristo. Es ese encuentro con la persona de Jesús. Ahí comprende uno el mensaje de Jesús allá en el Evangelio de Lucas cuando hace el envío. No lleven ni sandalia, ni alforja, ni doble túnica, ni nada. Es el que deja todo, recibe el todo. Y nunca nos va a hacer falta nada, plenamente confiando en la providencia de Dios, y de eso también puedo dar testimonio. Estuve antes en una parroquia a 2 horas sobre el río Amazonas, y en todas estas comunidades, 24 comunidades indígenas. Al misionero nunca le va a hacer falta nada, siempre y cuando tenga la gracia y entienda y comprenda que el misionero es el Espíritu y que Él es el que lleva y Él es el que induce, nunca va a faltar nada. Aún así, el esfuerzo que se hace desde Obras Misionales Universal, por la oración, por el sacrificio, por las ofrendas, que todas las parroquias, que todos los cristianos entendamos y comprendamos la responsabilidad que tenemos. Bueno, yo no puedo ir, sí, pero puedo orar, puedo ofrendar para que un misionero efectivamente pueda cumplir la misión que se le ha asignado de estar en un lugar correspondiente. Ciertamente, pues todos los días hay que orar por tantos hombres y mujeres que dejan a su tierra, dejan a su familia para ir a estas tierras de misión. El mes de octubre es el mes que ha tenido bien para nosotros poderlo vivir, poderlo celebrar, poder catequizar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, adolescentes, inclusive los adultos, para que de esta forma pues puedan decir: pues mira, soy un bautizado, soy un enviado, tengo una misión que realizar. Ese es un compromiso grande de todos los bautizados, desafortunadamente, y también hay que decirlo siendo honestos, en que no podemos reducir la misión a octubre. Octubre es para impulsar, y también el entender la dimensión misionera, sobre todo en nuestro continente, se casó mucho con el pensamiento de comunidades religiosas, en que listo, fueron los que llegaron, que los capuchinos, que los dominicos, que los franciscanos. Pero esperen un segundo, la misión es una realidad que está dentro del cristiano. A un cardenal de estos decía: o se es misionero o no se es cristiano, o se es misionero o no se es cristiano. Es decir, es una realidad inherente a nosotros, y ya los obispos lo decían allá en Aparecida: discípulos, y al principio era discípulos y misioneros. No, espérate un segundo, quiten esa ahí, discípulos o misioneros. ¿Qué discípulo? Ha entendido y ha hecho un camino en que después del discipulado, la experiencia de comunidad, tiene que ser enviado, porque si no,
no nos podemos guardar aquel gozo y aquella alegría que hemos recibido y nos quedamos ahí. Somos completamente egoístas. ¿Cómo insistir en las catequesis para los niños? Bueno, aquí dicen los nenes, ¿no? De primera comunión, de confirmación, en la vida de pareja. Hay experiencias muy bonitas en el mundo donde toda la familia es misionera. Y Obras Misionales promueve eso en el mundo, pero pues se necesitan muchos evangelizadores. Precisamente sobre eso que comenta, padre, hablaba con padre Orlando Camacho en estos días, porque nosotros recientemente tuvimos un encuentro con relación al Camp 6 en toda esta preparación, y fue muy hermoso que no solamente estábamos allí los religiosos, los laicos, los sacerdotes, los obispos, sino que habían familias ahí donde estaban sus niños, y mientras estaban las ponencias, estaban los trabajos, los niños brincaban, saltaban, gritaban, pero fue tan hermosa esa comunión que se dio allí, que verdaderamente si estos padres que llevaron a sus hijos ya los están intronizando en esta experiencia y en este caminar misionero, y es allí donde empieza, desde la familia, desde que son pequeños. A veces, no lo voy a llevar a la misa porque molesta, grita, salta, corre, porque corra, que grite, que salte. Significa que la iglesia está viva. Alguna vez decían, pero padre, la misa de 10, los niños, mire que hacen bulla. ¡Qué maravilla! Significa que está viva, que la fe va creciendo, porque imaginen, nos vamos a quedar solo con los que tienen 6 y 7 juventudes, para no decir viejitos. Entonces, 6, 7 juventudes, 8, 9, nos vamos a quedar ahí con una iglesia... ¿cómo diría el Papa Francisco? Una iglesia de museo o de estampitas. No. Que los nenes lloren, griten. Bueno, tampoco se lo tomen en serio. Moderadamente. Eso, sí. Pero que sintamos una iglesia que está viva con los niños y con las juventudes. Seguro que sí, y eso es sumamente importante. Por eso, aunque sea pequeño tu niño o tu niña, llévalo al templo. Aunque tú pienses que no está atento, siempre hay algo que están escuchando. Tal vez nosotros nos perdemos mucho más como adultos porque nos podemos distraer con más facilidad, pero a veces los niños nos sorprenden. Los adolescentes nos sorprenden y hasta los mismos jóvenes nos sorprenden. Entonces, no pensemos que están distraídos, que están fuera de todo el contexto, porque a veces no dejan de sorprendernos. Eso que dice el Sor es supremamente importante. Cómo el misionero no puede perder la capacidad de admirar, de contemplar, de sorprenderse, porque se va quedando uno en lo mismo. Y no, el misionero debe tener esa perspectiva, la capacidad de escuchar todas las voces, por raras y extrañas que parezcan, de ver todas las situaciones y las realidades, porque significa que esa es la realidad que tiene que evangelizar, porque la iglesia es experta en humanidad. Diría, ya estos días vamos a celebrar a San Juan 23, ¿no? Sí, ya... Creo que soy. Bueno, hay que revisar el orto. El padre está haciendo ahí unos ajustes y de será, no será. Pero qué bonito pero cuando podemos compartir esta experiencia. Así que, padre Gilmer, vamos a una pausa y en breve continuamos con Muy bien, claro, todas las que diga su hermana. Con un vaso de fe a Cristo verás. Con un vaso de fe a Cristo verás. Con un vaso de fe. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. En el viernes familiar, conéctate en Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Conoce la iglesia alrededor del mundo a las 6:30 de la tarde. Seamos más alegres con los niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Preparemos el domingo a las 9 de la noche, poniendo la mirada en el corazón de la iglesia, la Eucaristía. Y no te pierdas orientación familiar a las 9:40 de la noche. Todo aquí por Católica Radio, unido a Omecos. Comunicando la verdad.
Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el Evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradiopr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás. 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 ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego, y hablando en su palabra, y baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán, baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de las redes sociales por Facebook Live y el canal de YouTube de Católica Radio 88.9 FM y por las ondas radiales y en el área oeste Católica Radio 89.1 FM. Así que por todas estas lugares, padres, nos están viendo y nos están escuchando, y no solamente aquí en Puerto Rico, sino también en otras partes del mundo que nos sintonizan a esta hora. Como le decía cuando estábamos en el receso ahora, este programa surge a raíz de la pandemia, la necesidad de continuar la evangelización. Somos una iglesia que verdaderamente no nos hemos detenido. La pandemia vino, llegó sin esperarla, sin convocarla y sin citarla. Se ha querido quedar, pero
esto ha sido producto, igual que las Eucaristías que hemos estado celebrando diariamente a las 7 de la mañana. Entonces, vamos haciendo un camino. ¿Por qué? Porque este lema de este año del DOMUN nos cae como anillo al dedo, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído, y no vamos a dejar de hablar, porque esta es la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo tenemos que ir más allá, tenemos que ser esa iglesia discípula misionera, ¿verdad? Para evangelizar a tiempo y a destiempo a todas esas periferias existenciales. Recuerdo que salían en los memes que se cerraron las iglesias, pero se abrieron los templos, porque se cerraron los templos, pero se abrió la iglesia porque cada familia hacía el altar, rezaban el rosario, la iglesia doméstica, finalmente Dios se las arregla, pero la fe mucho más viva, las familias mucho más unidas. Permítanme contar una experiencia el año pasado. Normalmente en temas juveniles acostumbramos el sábado santo hacer lo que se conoce como la caminata juvenil. Ponemos caminata juvenil porque si usted dice Via Crucis juvenil, llegan 3 jóvenes. Usted pone caminata juvenil y llegan, y claro, y el signo siempre ha sido, en los 14 años que llevamos de experiencia, es la cruz, y las estaciones pues son pruebas, son retos porque implica sacrificio. Y entonces decíamos, oh Dios, ¿y qué hacemos este año si nadie se puede mover? No, fácil, enviemos pruebas por WhatsApp y después ellos nos envían las fotos para ver. Una experiencia maravillosa, porque los jóvenes tenían que integrar al abuelo, a la abuela, al nene, tenían que crear canciones, hacer dramatizados, manifestar signos. Sacó una experiencia bellísima y que quedará en la memoria, porque el Espíritu Santo nos renueva y nos llevará a inventarnos. Y después de eso, pues la gente quedó con ganas, pero no solamente para los jóvenes, bueno, también queremos para las familias, y tuvimos que extenderlo a varios países donde teníamos contactos. Se llamó Travesía Pascual. 16 días de caminar, después lo tuvimos que extender a 20 porque había un reto cada día que debía asumir la familia, y después nos compartían cómo en muchos lugares, bueno, aquí en Puerto Rico sí ha habido acompañamiento, pero en otros lugares como España o en Europa, ¿qué mensaje de nada? Entonces, felices y contentos porque se compartía la fe y porque siempre en los caminos del Señor nos vamos a tener que estar reinventando, y si no, vamos a quedar fuera. Así mismo es. Y fíjate qué interesante, porque dentro de toda esta experiencia que estamos viviendo, estamos ahora en una asamblea eclesial preparándonos para el próximo sínodo de obispos, pero que el Papa lo extendió muchísimo más y dijo, no, todo el pueblo de Dios, todos podemos entrar en este caminar y en esta experiencia maravillosa de ser iglesia, de sentirnos. Entonces, ese todos con letra mayúscula dice, pues vamos, hay oportunidad para todos, tú también puedes participar, el niño, el joven, el adulto, el catequista, el ministro, el abuelo, la abuela, la tía, la suegra, en fin, todo pueblo de Dios, todo bautizado, inclusive aquel que no viva nuestra propia fe, está invitado a ser parte de esta asamblea eclesial. Además de padre, usted estar allí en Leticia, Amazonas, en Colombia, ser el rector de la Catedral Nuestra Señora de la Paz, es sacerdote diocesano, es director de Cáritas y además acompaña la pastoral juvenil. Bien, allí también en esta experiencia. Usted es asesor de estos jóvenes, de estos encuentros. ¿Qué proyectos, qué realiza con los jóvenes allí en el Amazonas? Bueno, son contextos completamente distintos, diferentes, en los que las posibilidades para un joven son mínimas. Digamos, si terminan 200 jóvenes un bachillerato, pues ciertamente que podrán acceder 10 a la educación superior. Primero porque es muy costosa, segundo porque las oportunidades que hay son mínimas, entonces significa que hay una situación bastante compleja, porque en situaciones se llega a una cosa que no nos gusta mencionar, pero que hay que mencionarlo, y es el tema del suicidio.
Entonces hay que buscar posibilidades para los jóvenes en términos de calidad educativa, en términos de empleo, en términos de el manejo del tiempo libre, que es supremamente fundamental para que ellos no estén, al ser zona de frontera, entenderán que las fronteras siempre tienen toda una problemática social, de drogas, de trata de personas. Entonces es arrebatarle a todas esas situaciones los jóvenes para Cristo. Por eso tenemos distintas experiencias que buscan no enfrascarnos en una sola situación de acompañamiento a los jóvenes. Mencionaba ahora el de la caminata juvenil, esa es abierta, y hemos tenido como experiencia que muchos empiezan a acercarse a la iglesia. Yo no tengo este sacramento, ¿cómo me preparo? Tenemos una experiencia grande también que se llama Campeonato Callejero de la Fe. ¿Cómo es ir a buscar con un equipo de jóvenes, desde luego que nos reunimos todos los martes en la formación bíblica y doctrinal, no como lo podemos tener acá, ni como lo tiene por allá Roma, pero sí con los elementos sencillos, la vida misma de los jóvenes engancha, vende. Bueno, mire, este muchacho tenía esta vida y ahora se comporta de otra manera. Entonces, llevar en ese campeonato callejero de la fe, se hacen distintos barrios periféricos, y a partir del deporte, que los chinos aman el deporte, o sea, si habrá una cosa que los muchachos quieran es el deporte, pues es una oportunidad para evangelizar. Fue bajo el lema fue bajo el patrocinio del Beato Carlo Acutis, y bajo el lema ustedes son el ahora de Dios. Entonces, cómo aprovechar esas situaciones de lo que el Papa habla ya en Cristo Vive, de los movimientos juveniles populares, para acompañar, para orientar. Por citar el ejemplo de Caminata Juvenil, por citar el de Callejeros de la Fe, hay otra experiencia muy bonita que es la de el desafío de la paz. En un país tan golpeado por la violencia como Colombia, por el narcotráfico, y eso no es un secreto para nadie, y tantas cosas que incluso a nivel de los otros países casi que nos ven y dicen, oh, colombiano, y casi que estamos estigmatizados con una cosa. No es cierto, Colombia es mucho más que eso. La paz se convierte en un desafío, un don de Dios, pero es una tarea de todos. Entonces tenemos toda una experiencia que es un mes de preparación para ese evento, donde hay unas pruebas. Lo acabamos de tener el 11 de septiembre, 400 jóvenes en la dinámica de apostar a la paz, con un énfasis muy particular por vivir en la Amazonía, y es el tema de la ecología integral, el de cuidar la casa común, lo que Dios nos ha dejado. Qué bonito estos proyectos que nos compartes, Padre, y cómo de una forma u otra el Señor también a usted le dota de esos talentos, de esos dones y de esos carismas que le permiten a usted acompañar en esta realidad de la Amazona, en el Amazonas, ¿verdad?, a tantos jóvenes, porque no es solamente, como usted decía, una cosa es la comunidad indígena, otra cosa es lo rural, otra cosa es los jóvenes de calle, los que creen, los que no creen, los que son, comillas, distintos y diferentes. Entonces los eventos de pastoral juvenil no están diseñados para para la exclusión, están para la inclusión, y para la participación. Es algo que el Papa Francisco está invitando mucho. No. Nada de exclusión, sino inclusión. No dejen de soñar, vamos a crear puentes, seamos una red, ¿verdad?, que nos comunicamos todos. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Permítame contar esta antes de que me salgan letreros. Muy bien. La experiencia de diciembre, llevamos 3 años con los grupos juveniles, de ir en diciembre a la misión de Navidad. La fe se fortalece dándolo, eso lo decía San Juan Pablo II, que esa sí vamos a celebrar el 22. ¿Qué experiencia más maravillosa, y cómo los muchachos y los jóvenes se renuevan, porque van a estos barrios periféricos y es el encuentro con los niños, es el encuentro con los jóvenes, además de la oración, de la novena. Está y es fundamental el tema del compartir el alimento, la bebida, pero más allá de eso, la vida misma. Ha sido una de las experiencias supremamente significativas, y desde luego que no sé si más adelante vayamos a hablar del trabajo articulado que tenemos entre Colombia y Puerto Rico en verano misionero. Eso ahora mismo. Bueno, vamos a hablar de ese trabajo articulado entre Colombia y Puerto Rico. ¿Por dónde va la cosa?
Bueno, pues la misión nos tocó virtual, ¿verdad? Muy bien. Pero nuestros chinos están sedientos. ¿Y cuándo vuelven los de verano misioneros? Y nosotros, este verano ha estado largo, pero ya vendrá con dádivas y no vendrán 3 ni 4, sino seguramente que después de escuchar este programa, muchos querrán ir al Amazonas. Yo no sé qué va a hacer el secretario de Propagación de la Fe. Alguna cosa tendrá que hacer el gran David. Ángel David. Eso, tendrá que hacer alguna cosa por allá el Ángel David para poder recibir, para poder enviar, por allá debe estar, por allá tomándose un café, para poder enviar a estos jóvenes, porque es una experiencia grande, significativa, ha enriquecido mucho, porque abre el horizonte. Sí, uno puede estar en tierra de misión, pero también quedarse ahí. Esperen un segundo, si estamos en terreno de misión, también tenemos que... el que recibe el evangelio lo tiene que llevar, y el que lo lleva lo tiene que recibir. Es una dinámica. Entonces ha sido un compartir de la cultura, de ir a comunidades específicas, de involucrar a los jóvenes que están ahí para que ellos vayan aprendiendo a hacer misión, no solamente la de Navidad, sino la de mitad de año, para que ellos puedan, donde una evangelización que no solamente es el mensaje de la palabra, sino el mensaje social. Recuerdo que los involucramos en un evento preciso les tocó el primer campeonato Callejeros de la Fe. No, pero pues claro, lo único que podían hacer los chinos de acá era hacer barra y llevarle la agüita al padre, que era el jugador estrella. Y esto que tú comentas, padre, es sumamente importante. ¿Y sabe dónde se debe también entronizar esta experiencia misionera? Desde los niños de la catequesis. Allí no solamente llenarse de la doctrina, que es importante conocer las oraciones, sino que también nuestros niños tengan experiencia misionera. Por eso está la infancia misionera. Hay todo un material rico que nos provee las obras misionales pontificias para que esto llegue a nuestros niños, y de ahí también ellos crezcan en ese amor y en ese despertar misionero. Tú hablabas de verano misionero, ¿verdad? Que es una experiencia que se da aquí también en Puerto Rico, y que se unen y preparan a jóvenes y no tan jóvenes a estas experiencias para que puedan ir a tierra de misión. Y de esta forma, pues, hacer camino juntos, porque qué lindo cuando llega alguien de otro país a esta tierra de misión. Va a darlo todo, pero en ese darlo todo recibe muchísimo más. Es importante recordar allá cuando dice el Evangelio y Jesús cruzó la otra orilla. La misión es fundamentalmente vencer el egoísmo, salir de nuestras propias comodidades, de nuestras propias realidades para anunciarlo. A veces creemos que la misión es solamente allá, ¿verdad? En el Amazonas o en África. No, es con el que está ahí cercano, pero si podemos compartir con el que está lejos esa experiencia de vida, esa experiencia de fe, esa experiencia de encuentro con Jesús, maravillosa y extraordinaria, porque si no, Dios nos va a llamar a cuentas. Oye, usted recibió el mensaje y no lo ha llevado. Pero Francisco de Asís decía: predica, y si es necesario, usa las palabras. O sea que el reto lo tenemos en el testimonio. Las palabras convencen, el testimonio arrastra. San Pablo VI. Como no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído, ya a punto de finalizar este programa, que qué pena, que ojalá pudiéramos hacerlo más largo, porque ciertamente ha sido una riqueza. Como no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, ¿qué consejo usted, que está acá hoy en Puerto Rico, viviendo una experiencia, haciendo trabajos en conjunto con las obras misionales pontificias de Puerto Rico, para de esta forma aunar fuerzas para continuar en esta misión adyente? ¿Qué último consejo nos podría dar a la Iglesia de Puerto Rico en torno a la misión? Fundamentalmente la oración, como lo insistía Santa Teresita, con la cual se abre el mes de las misiones. Sin oración no hay misión, sin oración no hay evangelización. Sin la oración, que es el resultado de la fe, del encuentro con Jesucristo, pues sencillamente esto se puede convertir en palabras, esto se puede convertir incluso
hasta en filantropía o, como diría el Papa también, en la alegría del Evangelio, la iglesia puede terminar siendo una ONG, así diga lo que cree que es palabra de Dios, pero que no es palabra de Dios. Segundo, el tema de la animación misionera es fundamental. Tenemos que seguir animando porque mucha gente tiene ganas, pero ¿quién los anima? O está por allá pasmado y dice, oye, pero es que yo soy cristiano, yo voy a misa, pero ¿cómo funciona esto? ¿Quién me anima? Envíame, como diría, aquí estoy, envíame, diría el profeta allá. ¿A quién voy a enviar? Aquí estoy, Señor, envíame. Así que, bueno. Y que fue el lema del DOMUN del año pasado. Aquí estoy, envíame. Entonces, la oración, sin la oración no hay misión, fundamental. Y el tema de la animación misionera, y qué decir de la cooperación. Y más que nunca, lo característico de la iglesia es la unidad. Entonces, lo que pasa en Roma, acontece en Puerto Rico. Lo que acontece en Puerto Rico, acontece en Colombia, acontece en el Amazonas. Entonces, sentir que caminamos juntos, eso es toda la propuesta del sínodo, caminar juntos, sin olvidar que el objetivo es la construcción del reino de Dios. Y desde que el Papa Francisco, un Papa latinoamericano, ¿verdad?, de nuestro tiempo, de nuestro mundo, de nuestra realidad, que pasa por esta sangre, esa experiencia misionera, religioso jesuita, ¿verdad?, como también él, desde que asumió este pontificado, las exhortaciones, empieza con la misericordia y de la misericordia va a la alegría del Evangelio y así sucesivamente, y en todas estas exhortaciones que ha hecho un todo. Aquí el espacio es para todo, para la familia, Amoris Leticia, para los jóvenes, Cristo Vivi, querida Amazonía, con lo del sínodo de la Amazonía. Entonces vemos cómo el Papa Francisco en este todo ha querido involucrarnos a todos, y como bautizados que somos enviados, discípulos misioneros. Bueno, obispos, ahí tienen en SOR la próxima profesora de eclesiología del seminario. Aprovechen. Así que, Padre Gilmer, hemos llegado al final de este programa. Qué pena, ¿no? Así que vamos entonces a culminar el mismo con la oración por las misiones. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra pronunciada hace 2000 años sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en nosotros. Ella es más poderosa y fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reserva pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fuera dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que podamos ayudar a todos los hombres a encontrar de nuevo la verdad de Dios sobre ellos. Haz que la encuentre plenamente el mundo en el que vivimos y al que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. Así que recibimos, Padre, la bendición. El Señor los bendiga, los guarde, los proteja de todo mal y peligro, y sean enviados a anunciar el Evangelio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, buen fin de semana. Recuerde que hay que continuar con la mascarilla, protegiéndonos, protegiéndose usted, protege a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Así que con mucha prudencia y con mucho cuidado, buen fin de semana en familia. Dios les bendiga. Feliz tarde.